Ahora, aparte de las señales que nosotros vemos en la naturaleza y que nos llevan a una reflexión, muchas personas dirán, no, es que para que no haya una destrucción del ecosistema, vamos a cuidar el planeta. Todos estos programas y esfuerzos por cuidar el ecosistema, por reforestar, por cuidar la capa de ozono, ahorrar el agua, ahorrar energía eléctrica, o sea, todo eso es bueno y todo eso es necesario. Y mientras tengamos a nuestro cargo esta creación, debemos cuidarla, amén. Pero nada de eso va a impedir que la creación sea destruida, o sea, eso ya está escrito. Eso es como nosotros tratar de frenar la aparición del anticristo o tratar de modificar algo. No, hermanos, la palabra de Dios se va a cumplir, así sea triste de pronto. Por eso dice la palabra del Señor que hagamos tesoros en el cielo, porque las personas se apegan mucho a esta creación, se apegan mucho como a sus cosas, a su carro, a su casa. Se apegan tanto a las cosas de este mundo, a las cosas materiales de este mundo, pero no están teniendo en cuenta que esto se va a acabar. ¿En qué va a quedar? Digamos, yo le pregunto a usted una cosa. Mire, a mí me ha tocado ver en una empresa, les cuento este caso, un hombre que destinó toda su vida, desde muy joven se ingresó a una empresa y toda su vida en esa empresa trabajaba los domingos y lunes festivos, trabajaba hasta en las noches y a veces hasta en las madrugadas. Era una persona muy entregada a su trabajo y sabe, murió, hermanos, y no era anciano, o sea, murió pasado los 40, le dio un infarto. Y cuando yo hablé pues con el dueño de la empresa, que me contó así que don señor, que qué pasó, no sé qué, él me contaba que ese hombre no tenía vida sino era el trabajo, y que ese mismo trabajo le había hecho perder la familia, que ese mismo trabajo le había hecho perder su casa, o sea, todo, él perdió todo porque era concentrado y refugiado en su trabajo. Entonces yo les digo algo, hermanos, hay personas que han amado tanto el dinero, que han amado tanto sus bienes materiales, que han amado tanto sus posesiones, pero no tienen en cuenta que cuando venga el Señor, todo eso va a ser polvo, hermanos. El carro en el que usted fijaba sus esperanzas, la casa en la que usted tenía puestas todas sus ilusiones y aún hasta tenía conflictos familiares por causa de esa casa o por causa de yo qué sé, de sus bienes materiales, de sus proyectos y sus cosas, todo eso, hermanos, va a ser consumido por el fuego cuando venga el Señor. Todo eso va a quedar ahí. Pero ¿sabe qué es lo único que no va a pasar? Lo único que va a permanecer es la relación que usted tenga con Dios. Eso no va a ser consumido por el fuego. De resto, lo demás va a pasar. Lo demás se va a acabar. Otras señales que habla la palabra del Señor de que el fin está cerca son el incremento del poder del engaño. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Génesis 3, del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. La palabra del Señor entonces nos está mostrando desde cuándo entró el engaño a la humanidad. Desde el mismo huerto del Edén, desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios. La serpiente que era Satanás le dijo al hombre y a la mujer, le dijeron, no moriréis, sino que Dios sabe que cuando ustedes coman de este fruto, seréis como dioses, conocedores del bien y el mal. Los engañó. Ellos comieron pensando que iban a adquirir una sabiduría que Dios no les quería dar, como otro camino a la sabiduría. Desde ahí entró el engaño a la humanidad, desde ahí entró el engaño en el hombre. ¿Por qué una señal del incremento del poder del engaño en la humanidad es tan importante para saber que la venida del Señor está cerca? Cuando ustedes escucharon en Mateo 24,
en Marcos 13, en Lucas 21, las señales del fin del mundo. Jesús decía, mucho cuidado, que nadie los engañe. Y él varias veces lo decía, ¿cierto? Que nadie los engañe, que nadie los engañe, que nadie les haga perder la dirección ni el enfoque, que nadie les haga olvidar lo que ustedes saben. Ustedes han conocido la verdad, pongan mucho cuidado de no dejarse desviar. Dios fue muy enfático en que nadie los engañe. ¿Cómo opera? ¿Por qué opera el poder del engaño en una persona? ¿Por qué viene a una persona el engaño? Viene por dos causas. Una, porque no conoce la verdad. Cuando alguien no conoce la verdad, puede ser fácilmente engañado. Hay muchas doctrinas hoy en día, hay muchas versiones acerca de quién es Jesús, o hay muchas versiones acerca de qué es el cielo, acerca de qué debe hacer uno para ir al cielo, acerca de en qué consiste la espiritualidad de uno. Hablaba esta mañana en la escuela de discipulado, en que mucha gente le ofrece a las personas otros caminos. Usted quiere ser muy espiritual, venga, haga yoga. Usted quiere ser muy espiritual, venga a unas sesiones de meditación, donde apagan las luces y dejan una luz como violeta o azulita, y que usted se sienta y que usted tiene que empezar a hacer unas sílabas, unos ruidos con la boca de unas sílabas, o que usted va a empezar a sentir como un cosquilleo. Todo eso es diabólico, hermanos. Porque es que la paz no viene sino de Jesucristo. Él dice en Juan 16:33, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy la paz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque Él es príncipe de paz. Él es la fuente de nuestra paz. Entonces usted no puede encontrar la paz en una yoga o haciendo otra cosa. Pero la gente que no conoce este tipo de palabras de la Escritura, se deja llevar y se deja guiar, se deja engañar del diablo. Y el diablo muestra otro camino. ¿Cómo más también cómo una persona también puede ser engañada? Porque hay personas que sí conocen la verdad y sin embargo son engañadas. Porque no quieren aceptar la verdad. Una persona puede conocer la verdad, pero simplemente no quiere aceptar la verdad. ¿Cómo así? La palabra de Dios dice que cuando una persona, conociendo la verdad, no la acepta, viene sobre esa persona algo que se llama embotamiento. Romanos capítulo 1 dice, en los pasajes del 18 al 32, hay una parte que dice, creo que es la 20 o 21, dice que como no le dieron la gloria a Dios, ni lo reconocieron como Dios, Dios los entregó a sus pasiones. ¿Qué hace Dios, hermano? Cuando una persona niega la palabra, cuando una persona no quiere aceptar la verdad, Dios los entrega a la mentira. Dios no se va a quedar toda la vida rogándole a una persona para que acepte la verdad. Es que eso es tremendo. Dios en su misericordia y paciencia se asegura que todos conozcamos la verdad. Pero Dios no nos obliga a aceptar la verdad. Dios no nos puede obligar a aceptar la verdad porque nos dio libre albedrío. Entonces muchas personas, por causa de su necio corazón, Dios los suelta y los entrega a sus pasiones. Entonces las personas con su mente cauterizada y embotada, llenos de tinieblas, empiezan a andar la senda que el diablo les muestra y empiezan a alejarse del camino del Señor. La palabra de Dios, cuando estaba hablando Jesús, dice, no se dejen engañar, mucho cuidado, no creáis si alguien dice aquí está el Cristo o aquí está el Cristo, porque se van a levantar muchos falsos profetas. Cuando le estaba hablando Jesús, ¿le estaba hablando a quiénes? A la iglesia. No le estaba hablando a inconversos, le estaba hablando a los creyentes. Porque uno dice, no, yo conozco el evangelio, yo conozco el camino, a mí nadie me va a engañar. Hermanos, la gente que ha sido engañada han sido precisamente los creyentes. Una iglesia distraída, amando al mundo, preocupada por la riqueza y afanes de la vida, no estará preparada para esos tiempos de prueba. Van a venir tiempos tan difíciles, hermanos, y los estamos viendo, en donde muchos cristianos son asesinados solo porque no van a negar el nombre de Jesucristo. No lo van a negar, van a ser asesinados. Pero hay gente, hermanos, que no está firme en el camino del evangelio, y le van a decir, niegue a Cristo, él mismo lo van a negar para salvarse. Dice la palabra que muchos van a negar a Cristo.
por causa de las persecuciones. ¿Qué tan firmes estamos nosotros en la fe? Hermanos, si hay personas que yo he conocido, cristianos, que les da pena que los vean andando por la calle con una Biblia. Les da pena, hasta en el trabajo la gente no sabe que son cristianos. Ahora dígame, vienen personas de estos extremistas islámicos y los van a amenazar, ¿usted es cristiano o no? ¿Será que él va a decir que es cristiano? Si hasta le da pena andar con la Biblia, llevar la Biblia al trabajo. Hermano, es tremendo lo que está pasando. Lucas capítulo 21, vamos a leer Lucas 21 del 34 al 36. El 33. Al 36. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Qué lo lean en voz alta? Lucas 21. Del 34 al 36. Tengan cuidado, no pasen el tiempo tomando y emborrachándose. No se dejen arrastrar por las preocupaciones de la vida o no podrán pensar claramente. De repente llegará el fin y los agarrará por sorpresa. ¿Hasta ahí? Caerá hasta el 36, ¿cierto? Caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la faz de la tierra. Por eso siempre deben estar alerta. Pidan fuerza para poder resistir cuando se enfrenten a todo esto que ocurrirá y así poder presentarse ante el Hijo del Hombre aprobados. Mire que dice la palabra, no pasen el tiempo tomando y emborrachándose. Le está hablando a la iglesia. A un hermano lo que habla la palabra de Dios es que hay cristianos que beben licor. ¿Cómo le parece? Y el Señor Jesús es consciente de eso y les dice, mucho cuidado, dejen de estar andando por ahí tomando licor, dejen de estarse emborrachando, dejen de estar en los vicios, dejen de estar ocupando su tiempo distraídos en los placeres de la carne. Hermanos, porque si usted se distrae con los placeres de la carne, usted va a bajar la guardia. Y como las vírgenes insensatas, aquellas vírgenes insensatas que cuando llegaba el novio, dice la palabra que no tenían aceite en su lámpara. ¿Sabe por qué no tenían aceite? Porque se la pasaron distraídos. A lo que le gusta más el diablo es que la iglesia esté distraída, que esté preocupada en sus propios problemas, que esté encerrada en su propio mundo y que no se esté preparando para la venida del Señor. Mucho cristiano hay hoy en día en que uno los ve y están concentrados en los problemas de su casa, están concentrados en sus problemas económicos, en su trabajo, y hermanos, no sacan tiempo para el Señor, no quieren servir al Señor, no les interesa venir al culto, están totalmente concentrados en su mundo, en su propia vida, en las preocupaciones y afanes de este mundo. Hay cristianos que están practicando el pecado, hay cristianos que están, como les digo, como dice el mismo Señor, como en los tiempos de Noé. ¿Cómo están en los tiempos de Noé? Estaban bebiendo, estaban de parranda en parranda, estaban bajando la guardia, estaban practicando el pecado, sabiendo que ya venía encima el diluvio, y no se arrepintieron. Si alguna persona hubiera sido sensata en la época de Noé y se hubiera acercado al Señor y se hubiera arrepentido, yo estoy segura que el Señor le hubiera permitido a esa persona subir con la familia de Noé al arca. Pero dice la Escritura que nadie se quiso arrepentir, que todos estaban distraídos. Dice, como en los tiempos de Noé, todo el mundo estaba distraído, estaban emparrandados, estaban dándole deleite a su propia carne. Dice que así será el tiempo y la venida del Señor. Va a encontrar el Señor Jesús lastimosamente una iglesia distraída, una iglesia que no ora, una iglesia que no estudia la palabra, una iglesia que no se ha apartado de pecado, que no se ha santificado, una iglesia que no se ha sacudido de las cosas de este mundo, una iglesia que todavía está pensando si meterse de lleno con Dios o si seguir con un pie adentro y otro afuera. Eso es lo que está pasando, y así es como el Señor va a encontrar a mucha iglesia del Señor, lastimosamente, a pesar de que Él está anunciando su venida. A pesar de que Él está diciéndolo. Mire lo que dice Mateo 24:12. Dice, debido a que habrá mucha maldad
el amor de muchos se va a ir enfriando. ¿Y sabe a qué se refiere la palabra? En Mateo 24:12, el amor de muchos se enfriará. Habla de dos cosas, básicamente. Una, que cada día la gente va a amar menos a Dios y va a sentir más frialdad en su corazón y le va a gustar más pecar. Mire, usted se aparta de pecado y se santifica, hermano, es porque usted ama al Señor. Pero cuando usted empieza a sentir frialdad en su corazón, de que usted puede pecar y ya no le duele, de que usted puede ofender a Dios y ya no le duele, preocúpese por eso, sacúdase y reaccione, levántese. Porque dice la palabra que Dios al tibio lo vomitará de su boca. Uno, hermanos, debe ser caliente, no tibio. Y esta palabra, hermanos, es una palabra que el Señor me ha puesto para hablar a ustedes. ¿Por qué? Porque hay muchos de nosotros que si en este momento viniera el Señor me dijo, muchos de ustedes no se van con Él. Así que no piense que es salvo porque viene a la iglesia el domingo al culto. Los cristianos en la iglesia no piensen que están salvos y asegurados porque vienen los domingos al culto. Lo que hay que hacer, dice el Señor, es santificarse y es prepararse para su venida. Resolver los asuntos que cada uno tenga en su corazón. Hay que resolver asuntos. Hermanos, es necesario reaccionar. La iglesia ha estado distraída. Marcos 13, versículo 6, mire lo que dice la palabra. Marcos 13, versículo 6, dice la palabra: muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Hermanos, el peor peligro para usted ser engañado es pensar que se las sabe todas. Estamos hablando de la iglesia cristiana. Jesús no le está hablando a los inconversos, le está hablando a cristianos y les está diciendo, muchos de ustedes van a ser engañados. ¿Quiénes son muchos de ustedes? Está hablando de cristianos, que muchos de ustedes van a ser engañados. Hermanos, mucho cuidado por la manera como andemos. Si alguno de nosotros todavía no ha dejado una práctica de pecado y viene una doctrina errónea y le dice, no se preocupe, eso no lo necesita dejar porque es que Cristo es amor y Dios nos ama. Hermanos, hasta para acomodar, dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. El amor natural del ser humano se va a enfriar. Y por eso es que hoy ve uno tanta perversión, de que el hombre ya quiere al otro hombre, de que la mujer ya empieza a manosear a la otra mujer, porque es que el amor natural que Dios le creó al hombre y a la mujer, ese amor heterosexual, dice la palabra, se enfriará. Ya se enfrió, hermanos, ya ese tiempo llegó. Ya llegó el tiempo en donde es tan fácil. A mí me aterra, he visto en las calles ya hoy en día, sin ningún miramiento, de frente, una mujer cogiendo a otra mujer de la cintura y abrazando, y el tipo coge al otro tipo de la mano. Se ven ridículos. Pero ese amor se enfrió, hermanos. El amor natural con el que Dios creó al hombre y a la mujer, ese amor se enfrió. ¿Cuál es la otra señal de que el amor se está enfriando? La facilidad con la que un padre viola a un niño, la facilidad con la que un muchacho puede entrar con una escopeta y asesinar un poco de pelados en un colegio, la facilidad con que un hombre puede llegar a matar a su propia familia. Estamos viendo que el amor se ha enfriado. También dice la palabra en Marcos 13, del 1 al 2. Jesús iba saliendo del área del templo cuando uno de los seguidores se acercó y le dijo, Maestro, mira qué piedras tan hermosas y qué edificios tan grandiosos. Está hablando del templo. Y mira lo que dice Jesús. Jesús le dijo, ¿te refieres a estos edificios grandes? Pues no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. ¿Sabe qué está diciendo el Señor, hermanos? Que la vanagloria, los grandes templos que usted ve, aún los grandes ministerios en televisión, los grandes evangelistas, los grandes profetas, los grandes apóstoles, mucha gente, no todos, gracias a Dios, pero hay mucha gente, hermanos, que lo que ha construido es todo un emporio, ha construido toda una vanagloria para sí mismo, un reino para sí mismo, y dice la palabra, todo eso va a caer. Porque a veces nos dejamos impresionar mucho por ver iglesias grandes que están llenas de gente, por ver gente en televisión. Hermanos, para el Señor eso es basura si no hay santidad. Para Dios eso es basura si no hay una rectitud de corazón.
Lastimosamente, la gente persigue mucho ese tipo de cosas y se deja deslumbrar por esos grandes ministerios, se deja deslumbrar por los canales de televisión, se deja deslumbrar por cosas grandes. Pero ¿sabe qué dice el Señor aquí? Dice, no quedará piedra sobre piedra. Los apóstoles estaban totalmente asombrados viendo la gloria del templo. Y Señor, mira estas piedras tan hermosas. Señor, mira la gloria de todo esto. Estos templos, ¿cuántos templos, hermanos, estamos viendo nosotros hoy en día? ¿Qué pasó cuando el terremoto, ¿dónde fue? En Nepal. Usted vio que todos esos templos quedaron en el suelo. Todos esos templos quedaron en el suelo. Aún esos muñecos, esas grandes estatuas quedaron vueltas una harina. Dice la palabra, no quedará piedra sobre piedra. Hermanos, aquí lo único que va a permanecer es lo genuino, lo que sea de Dios. Si la vida cristiana suya está construida sobre la arena, está construida sobre superficialidad, sobre apariencia, si la vida cristiana suya está construida sobre un cimiento que no sea Cristo, téngalo por seguro que cuando venga el Señor, eso va a ser probado con el fuego. Y lo que no es de cimiento, lo que no es original, lo que no es genuino, se va a desaparecer, se va a consumir. Es como cuando usted pone paja seca, tírela al fuego y mire lo que pasa. Pero cuando usted coge oro, cuando usted coge piedras preciosas, eso sí no, eso no le pasa lo mismo, no se evapora. Nuestra vida cristiana debe estar cimentada sobre cimientos firmes. Amén. ¿Por qué más puede venir el engaño? Por la falta de discernimiento. Les voy a decir algo, hermanos. Usted al principio puede ser una persona muy sensible al Espíritu Santo porque se arrepiente y se aparta. Pero si al pasar de los años usted se empieza a volver confiado, usted ya se empieza a volver, no, que usted es una persona muy iluminada, usted el Espíritu Santo le habla mucho. Hermano, ponga mucho cuidado, porque aún nos podemos llenar de orgullo, nos podemos llenar de vanagloria y aún podemos ver cosas desde nuestra propia concupiscencia y meter al Espíritu Santo, que es el que nos la dijo. Si usted quiere saber si todo lo que el Espíritu Santo le está diciendo a usted es bíblico, vaya a la palabra. Dios no se contradice, Dios nunca le va a decir a usted algo que sea contrario a la palabra del Señor. La falta de discernimiento por tantas tinieblas y el pecado a las personas. Hay creyentes en las iglesias, hay cristianos que están andando en tinieblas y se atreven a decir, Dios me dijo. Hay personas que se creen muy espirituales, que tienen una comunión con el Espíritu Santo y mentiras que lo que están mostrando son puras obras de la carne. Hay que poner mucho cuidado, hermanos, de nosotros con qué espíritu estamos inspirados. El pecado y las tinieblas que trae el pecado no permiten ver a lo malo como malo. Uno ve hoy en día cómo hay iglesias cristianas en otras partes del mundo, y no sé si aquí en Colombia, donde ya se está permitiendo el matrimonio de homosexuales. Se han atrevido a sacar en Discovery Channel, se han atrevido a decir estos perversos que David amaba a Jonatán, entonces que ellos dos eran homosexuales, entonces que Dios sí permite la homosexualidad, que Ruth era amante de Noemí, de la suegra. Todo eso lo están mostrando en Discovery Channel. Hay cristianos que les gustan mucho esos programas. Pongan mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado con lo que usted está recibiendo. Si lo que usted le están diciendo en Discovery Channel, yo no estoy en contra que vea televisión, pero si lo que usted está recibiendo en Discovery Channel y en estos programas es antibíblico, dice la palabra, no lo creáis, porque es que dice el Señor Jesús. La palabra del Señor dice, no creáis si dicen aquí está el Cristo, porque muchos falsos profetas se levantarán. Aún en Discovery Channel, hermano, yo he visto en Discovery Channel, en la televisión, encorbatados, llenos de mucho conocimiento física y química, científicos supremamente reconocidos. Hermanos, son falsos profetas. Son falsos profetas. La gente se deslumbra por el conocimiento de estos hombres y aún cristianos se han dejado deslumbrar por la ciencia y la tecnología. No se deje deslumbrar, hermano, porque todo esto es engaño del diablo. Mateo 24:24, miren lo que dice la palabra del Señor. Mateo, vamos ahí, Mateo 24, versículo 24, dice, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán milagros, señales y maravillas para poder engañar aún a los mismos elegidos. No es de extrañar, hermano, este tipo de cosas. Dice que harán milagros y maravillas. Falsos profetas. Son del diablo. Pero el diablo también hace señales. Dígale al que tiene al lado, el diablo también puede hacer señales. Entonces, por eso las señales no pueden ser
las señales no pueden ser la única base que usted tenga para creer en un camino que le estén mostrando. Aún dice la Escritura en Apocalipsis 16:14, Juan también recibió, cuando Juan recibió la visión, ya él estaba en medio del fin. Y dice aquí Apocalipsis 16, versículo 14, estos eran espíritus de demonios que tenían el poder de hacer milagros. Salían a reunir los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Imagínense, hermanos, la palabra de Dios está hablando acerca de que los mismos demonios tienen potestad para hacer milagros, para hacer señales sobrenaturales que deslumbran a la gente. Y si uno ve un cristiano que no está cimentado en Cristo, que no está cimentado en la palabra, es un cristiano que le va a gustar mucho ir a todas partes donde supuestamente se mueva el Espíritu Santo, donde haya fuego, donde hayan señales, y esas personas son las más fáciles de engañar, porque todo el tiempo están buscando emociones, todo el tiempo están buscando sentir algo, hermanos. Y el Señor se manifiesta de una manera sobrenatural. Yo creo en los milagros, yo creo en las sanidades, yo creo en el poder y la manifestación sobrenatural de Dios. Pero no necesariamente todo el tiempo debe de ser así, porque esto puede ser también un gancho del diablo para engañar. Creer en cualquier cosa, esto también le trae a uno el engaño. Creer en cualquier cosa. Uno ve gente que no se establece en una iglesia y que están en un lugar y creen lo que les dicen, está en otro lugar, creen lo que les dicen. Yo me he sentado con personas que me cuentan todo lo que la gente les dice, pero a la final ellos mismos no saben en qué creer. Mateo 24:36 dice acá, nadie sabe cuándo el día y la hora, nadie sabe cuándo será el día y la hora, ni siquiera los ángeles ni el mismo Hijo, solamente el Padre. Hermanos, no crean cuando una persona se levante a decir que el Señor va a venir dentro de tanto tiempo o que va a venir en tanta época. Los testigos de Jehová en varias ocasiones se atrevieron a profetizar la venida del Señor Jesús y como no se cumplió, modificaron las fechas. No, que fue un fenómeno de la rotación de la tierra, que fue yo no sé qué, un fenómeno astrológico. Entonces empezaron a acomodar. Hoy en día ya no saben ni qué decir. Es más, hoy en día están diciendo que ya vino, para no quedar mal. Muchas sectas y religiones están diciendo que ya el Señor vino. Marcos 13:20. Dice la palabra del Señor: pero si el Señor no hubiera decidido acortar esos días, nadie sobreviviría, pero los acortó para ayudar al pueblo que ha elegido. Mire que la misma palabra nos dice por qué el día se acaba tan ligero. La gente se queja. Uy, no, esto parece, uno se levanta y ya está de noche. O sea, es tremendo ver cómo el día corre tan rápido. Pero ¿sabe por qué está corriendo rápido? Porque Dios nos está ayudando. Si no fuera así, sería mayor el sufrimiento para su pueblo, hermanos. Él lo hace por nosotros. Y dice el 36 y 37, de ahí del mismo Marcos 13. Dice, si llega de repente, no permitan que los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos, manténganse alerta. Dios no está en contra de que usted duerma y tenga su descanso. Pero cuando habla la palabra que Dios no los encuentre a ustedes durmiendo, se refiere a que Dios no los encuentre a ustedes practicando el pecado, bajando la guardia, relajándose. No nos puede sorprender la venida del Señor relajados. Algunos dicen, no, todavía se demora, todavía no es la venida del Señor. Imagínense, si Dios no ha dicho la fecha y hay muchos relajados, ¿qué tal que Dios la hubiera dicho? ¿Usted se imagina cómo hubiera sido el mundo si Dios hubiera dado la fecha? Entonces, este llamado que nos hace el Señor es para que no bajemos la guardia, que no nos tome por sorpresa la venida del Señor, hermanos. Hay otra señal, pero la vamos a ver pues para la próxima reunión. Hay otra señal que es muy importante, que la vamos a mirar en detalle, que tiene que ver con el gobierno que se está estableciendo para los últimos tiempos. Hay un gobierno que se está estableciendo, hay todo un desarrollo científico y tecnológico,
hay todo un establecimiento de sistemas políticos, de sistemas económicos a nivel mundial, con el objetivo de establecer algo para que se manifieste el hombre de perdición. Entonces vamos a estudiar acerca de ese pasaje también de la palabra y vamos a mirar detenidamente todo esto. Yo quiero, hermanos, que hagamos una oración. En este sueño que yo les hablaba, me puse triste porque si hay personas que tenían empacado su equipaje y se les desmoronaba cuando era el momento de salir, eso lo que está mostrando es que han estado fundamentando, hermanos, su fe en cosas superficiales y que van a tener que replantear. Ustedes, algunos de ustedes van a tener que replantear su fe. Algunos de ustedes van a tener que replantear en qué era lo que estaban creyendo. Si estaban poniendo la mirada en algo que no es Cristo. Dice la palabra en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Entonces, algunos de ustedes están con expectativas equivocadas y es necesario entonces regresar al origen. ¿Cuál es regresar al origen? El arrepentimiento. Vamos a regresar al origen. El origen es el arrepentimiento. El origen es mirar a Jesucristo. El origen es replantear el camino. Porque muchas veces ustedes llegan por primera vez a la iglesia, se arrepienten de pecado, empiezan un camino y sin querer se les va llenando como ese camino de maleza y se van desviando. El Señor lo que quiere en este día es que nosotros podamos replantear las cosas. Y algunos de ustedes que en el momento de la salida no tenían empacada su maleta, no tenían empacado su equipaje, Dios está hablando a través de eso también, no solo a la congregación que está aquí presente, sino también a los cristianos que están escuchando este mensaje. ¿Qué quiere decir? Que no tenían empacado su equipaje. Quiere decir de que habían situaciones de pecado de las que no se habían despojado, situaciones de pecado que en un momento determinado pueden ser un peso tan grande que usted no pueda empacar, hermano. Usted no puede empacar en su maleta pecado si usted se va a encontrar con el Señor. Eso puede ser un obstáculo, hermanos. Y por eso muchas personas han caído de la gloria de Dios, simplemente por guardar un pecado, simplemente por guardar una situación que en vez de resolverla, que en vez de rendir a los pies de Cristo esa debilidad o esa situación, se han quedado guardándola. Eso les impide. Si usted me dice a mí, pastora, yo soy salvo o no soy salvo, usted lo sabe. Pero si usted está practicando el pecado y viene a la iglesia, no puede decirme que es salvo. Eso no es de Dios. El que es salvo es porque tomó la decisión de obedecer a Cristo y apartarse de pecado. Eso es el camino a la salvación. Entonces, es necesario, hermanos, replantear en qué está fundamentada tu vida cristiana. ¿Será que si el Señor viniera ya, tú puedes partir con Él, no tienes ningún obstáculo? Si el Señor viniera ya, tú puedes partir con Él. Si me dices en tu corazón, no me vaya a responder aquí, pero si usted me dice en su corazón que todavía no está preparado o todavía no está preparada, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Porque el Señor está cerca, la venida del Señor está muy cerca, pero el Señor quiere que nosotros en este momento podamos tomar decisiones y podamos resolver los asuntos que se deben resolver. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 3, dice que quitemos de nosotros todo lo que nos impida avanzar, especialmente el pecado que tanto nos hace caer, hermanos. Quitemos de en medio ese pecado. Cristo pagó por nosotros un precio muy alto, hermanos. Piensen ustedes y mediten las marcas de los clavos en los pies de Cristo, en las manos del Señor. Mediten, hermanos, las llagas, las heridas. Su cuerpo fue lacerado, la sangre que Cristo derramó en la cruz por ti, por tu salvación, hermanos. Cuando tú estás pecando, cuando tú sigues aferrado o aferrada al pecado, estás ofendiendo al Señor. Así cantes muy bonito, así vengas al culto todos los domingos, al Señor no le interesa que tú vivas una vida cristiana de apariencia. La vida cristiana de apariencia se asemeja a lo que yo soñé, hermanos, de los que tenían su equipaje amarrado. Tenían su equipaje amarrado y cuando le echaron mano al equipaje para salir, el equipaje se les desamarró porque no estaba bien amarrado. Esa es una vida cristiana de apariencia.
de que usted aparentemente se ve muy espiritual, aparentemente se ve muy lleno del Espíritu Santo, pero si el Señor viniera en este momento, usted se quedaría. Eso es una vida cristiana de apariencia, un equipaje mal amarrado, hermanos. Que Dios nos guarde. Abre tu boca y dile al Señor, pídele al Señor con todo tu corazón, que tú puedas estar listo, que tú puedas estar lista para esa venida del Señor, que tú puedas, hermano, con todo el corazón te lo pido, reacciona, levántate. Deja el pecado, regresa al camino del Señor, reconcíliate con el Señor. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, hijitos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Hermanos, el Señor no te está cerrando la puerta, el Señor no te cierra la puerta, hermano. Él antes te está diciendo, hijo mío, ven que yo te quiero restaurar. Hija mía, ven que yo te quiero sanar. El deseo del Señor es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No sé cuántas oportunidades te va a dar el Señor para arrepentirte, pero hoy el Señor te está dando la oportunidad. Hoy el Señor te está hablando en serio. Hoy el Señor te está mostrando. Y mientras más tú conoces de la palabra, eres más responsable. Y el día del juicio, hermanos, el juicio va a ser mayor por aquella persona que más conoció, porque dice la palabra que al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Tú has conocido tanto de la palabra, no tienes excusa para seguir pecando. Tú has conocido tanto del Evangelio, tú has conocido tanto este maravilloso camino, no tienes excusa para seguir haciendo el mal que haces. Dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Di al Señor con todo tu corazón. Pon delante de la presencia de Dios tu situación. Pon delante de la presencia del Señor tu vida. Pon delante de la presencia del Señor tu condición, porque Él no ha venido aquí para condenarte, sino para rescatarte.